Oigan, y tenemos en la línea a Gonzalo Monroy, director de la consultoría GMS, experto en temas energéticos. Nos platica, ¿verdad? Nos hace un comentario sobre estos anuncios, sobre la licitación para la construcción de la refinería, pero la de Dos Bocas, Tabasco, que va a ser como licitación a petit comité, solo entre cuatro para que no se haga esto un desmoder. Y así lo informó en su conferencia matutina mi cabecita de algodón. Gonzalo, platícanos. ¿Cómo estás, Fernanda? Pues mira, exactamente eso es lo más relevante del día de hoy. Es justamente de que ya por fin se da banderazo, llamémoslo de esta manera, al desarrollo de Dos Bocas. Justamente hoy ya nos dieron un poquito más de luz. Tú la acabas de poner muy bien. Esto no es una licitación grande, transparente, pública, ¿no? Eso es una cosita de que nos reunimos con mis amigos y a partir de ahí vemos quién es el que más nos conviene. Creo que para sorpresa de absolutamente nadie, pues ahorita no estamos viendo a ninguna empresa mexicana. Eso, a pesar del discurso nacionalista que trae esta administración, se fueron principalmente por empresas americanas y una australiana que anda por ahí. Polytechnic, que es italiana también. Oye, pero ¿esto es sí. bueno o no tan bueno, mi Gonzalo? Porque pues son solo cuatro. ¿Quién las eligió? ¿Por qué esas cuatro? ¿Por qué dices que no es tan transparente? A ver, platícanos. Esa es una muy buena pregunta y qué bueno que me la hiciste. Lo que pasa es que, fíjate, en un proceso normal, típico, es justamente una licitación pública internacional. Ahí sabemos de antemano cuál es el proceso de precalificación, con qué criterios una empresa sí, con qué criterios una empresa no, cuáles son las características técnicas del proyecto, cuánto va a costar, qué es lo que se va a hacer. Simplemente hasta el día de hoy, todavía incluso en este momento que estamos hablando, que están presentando el proyecto en Tula, pues simplemente hasta ahorita es lo único que tenemos unas cuantas presentaciones y mucha palabrería. Todavía no hay un documento físico que podamos analizar. En el caso, por ejemplo, de lo que se está haciendo ahorita, eso hay que recordar si lo tenía la gente, la secretaria Nali, ni siquiera el director de PEMEX, la secretaria Nali se reunió con varias de estas empresas durante el periodo de transición para que le explicaran un poquito cómo se podría llegar a hacer el proceso, cuál sería el proceso de construcción, cuáles serían justamente los alcances, y empezar ahí, a partir de ahí justamente fue que se empezó a hacer. Ahora, eso si te fijas es una cosa muy diferente a un proceso, a una decisión personal. Eso es de las cosas que le mete ruido en términos de discrecionalidad de las autoridades con respecto a este proyecto. Si por un lado, por ejemplo, fíjate, típicamente un proceso de licitación lleva entre comentarios, respuestas a esos comentarios, adecuaciones al modelo de contrato, típicamente lleva un año. En este caso lo están haciendo en un tiempo récord de probablemente 4 o 5 meses. Okay. Aquí el problema, creo yo, es justamente que estamos sacrificando transparencia por velocidad de ejecución. Y típicamente en los demás proyectos de petróleos mexicanos, cuando hacemos eso, los resultados no son nunca buenos. Esa es la cosa. ¿Irán a hacer lo mismo con la otra, la de Tula? ¿O qué va a pasar ahí, Gonzalo? El proyecto actual es un poco diferente, porque, por ejemplo, en ese, no deja de ser muy adecuado de las fechas y los lugares, precisamente hace 2 años el presidente Enrique Peña estaba ahí mostrando el proyecto precisamente de las cotizadoras, en ese momento que estaba haciendo, y donde se aprovechó precisamente para hacer el anuncio del descubrimiento de Ixachi. Ixachi es uno de los campos de gas natural más grandes que hemos descubierto en los últimos años en México y que es pieza angular para el proyecto petrolero de esta administración. Y ojo, no escogí muy bien las palabras porque mientras la administración quiere petróleo, el campo de Ixachi es de gas natural. El gas natural simplemente no es tan sencillo generar gasolina. Se podría hacer, pero el proceso es extremadamente caro. Híjole, pues ni hablar. A ver qué sucede, Gonzalo, y a ver si no salen muchos enojados y uno muy gustoso, ¿no? Esas licitaciones que resultan la pesadilla de muchos y el sueño de uno. Ay. Lo que pasa es que, fíjate, una pequeña cosita en esa declaración, Fernanda. Típicamente aquí lo que se está haciendo, y eso también de las cosas que salieron hoy a colación, es de que estas 4 empresas serían como el administrador del proyecto. Y a su vez, esas empresas van a subcontratar a muchas otras empresas, algunas nacionales, algunas internacionales.
pero otra vez, como no tenemos el alcance del proyecto todavía como tal, no tenemos tampoco ni siquiera transparencia en esos procesos de subcontratación. Si de pronto esta es una empresa que se creó al vapor y le cambiamos el nombre de Juan de las Pitas a Pitas de Juan, pues simplemente estamos hablando de los mismos vicios de sexenios anteriores. Ahí está el detalle. Gracias, Gonzalo. Un abrazo, Gonzalo Monroy, es experto y analista y director de la GMS. Gracias, un abrazo. Y ahora nos vamos al asunto histórico. ¿Con quién? Pues quién más podía ser. Nuestro querido Alejandro Rosas, divulgador de la historia, gran escritor, gran investigador, gran historiador. ¿Cómo estás, mi querido Ale? Querida Fer, qué gusto en saludarte en este día de la expropiación petronila, como diría la Chimoltrufia. Qué buena la expropiación petronila. Oye, el año pasado nosotros en Almohadazo ya decíamos, no, pues no hay nada que celebrar, ¿verdad? Pues sí, no, bueno, y ahora están tratando de revivir un cadáver, veremos. Exacto. Si aplican la de los zombies. Levántate y anda, ¿no? Exacto, la de Lázaro. Oye, mi querido Alejandro, a ver, hace días nos empezamos a dar aquí un agarrón en textos, mi querido Chava y tu servilleta, por lo de la frase sufragio efectivo no elección. Yo lo he visto en algunos textos como frase de una de las campañas de Don Porfis en contra del buen Juárez. Y que era incluso absurdo, ¿no? Porque pues don Porfirio fue el que más se echó ahí en la silla presidencial. Platícanos un poco de esto, hablando de que ya estaban diciendo por ahí que nuestro querido Andrés Manuel se quería arreglar ya la Constitución para reelegirse una y otra vez. Sí, yo creo que todo el mundo se asusta de antemano cuando todavía no hay cosas concretas como para saberlo, exacto. Exacto. Pero bueno, mira, realmente Porfirio Díaz sí, digamos, enarbola el principio de la no reelección en 1871 en el Plan de la Noria contra Benito Juárez, porque a Juárez ya le había gustado la silla presidencial. Te digo. Y entonces ya iba por otra reelección, que por cierto gana. Pero en este documento, en el famoso Plan de la Noria de noviembre de 1871, él jamás habla de sufragio efectivo no reelección. Habla de lo que la reelección trae de perjudicial para el país. Y entonces él hace una gran crítica a las reelecciones de Juárez, hace una gran crítica a que una persona permanezca en el poder indefinidamente y termina diciendo que la reelección indefinida es algo que no se debe de permitir en México. Entonces, ahí no aparece en ningún momento el sufragio efectivo no reelección. Como tal, ok. Como tal, pero evidentemente el espíritu del documento pues lo dice. Ahora, 40 años después y 7 reelecciones después, que fueron las de Porfirio Díaz, ya junto con, imagínate. Lo bueno es que traía Sí. Lo bueno es que traía la intención, compa. Bueno, cuando no la intención, se echó 7 reelecciones, 31 años en el poder. Ay. Y muy a la mexicana, para hacerlo legal, fue modificando la Constitución, o reformando, mejor dicho, en ciertos periodos. Primero permitió una, luego permitió una, pero que no fuera en un periodo inmediato, hasta que finalmente sus diputados dijeron, no, pues la reelección indefinida. Bueno, en 1909, Madero, después de todas estas reelecciones de Porfirio Díaz, dice, pues basta, la reelección sí trae básicamente lo mismo que decía Porfirio Díaz, un problema para la nación, por la corrupción, por todo lo que se puede generar. Y entonces él resume básicamente todo la lucha contra la reelección en una frase, sufragio efectivo, no reelección. Y ese se convierte en el grito de guerra de Madero, tanto así que, y de la revolución, tanto así que ¿cuánto tiempo no hemos visto al calce de los documentos oficiales siempre el sufragio efectivo no reelección? Que parecía una burla porque el PRI se burlaba, violaba el principio, no le importaba y terminaba siempre poniendo sufragio efectivo no reelección de los documentos cuando sus elecciones fueron un fraude. Por eso llega hasta ahora, por eso ahora se rasgaron las vestiduras con que la Secretaría de Comunicaciones quiere quitar la frase. A ver, preocupémonos cuando llegue a una iniciativa al Congreso para reformar los artículos correspondientes a la no reelección. Ahí sí podemos pensar. Pero pensemos en varias cosas. Una, ya ves que hubo susto de que pues se les olvidó o bien obviaron la palabra autónoma junto a Universidad Autónoma de México. Y ahora el mandar pedir que se quite esta frase de los documentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quitarla?
Ya lo habíamos visto, porque como va a traer el sello o la leyenda de 2019, año del centenario de la muerte de Zapata o año de Zapata. No cabe. Entonces, exactamente, se satura. Entonces yo me imagino que los documentos tendrán, en vez del sufragio efectivo no reelección, aunque eso no es oficial, esa es solo una especulación mía, pero que seguramente dirán hasta abajo, en vez de sufragio efectivo no reelección, año del centenario de la muerte de Emiliano Zapata, o año de Emiliano Zapata. Yo creo que es por eso. Ahí te va otro. Sí, ahí te va otro. Y el hecho de que quería él esto de la revocación de mandato, lo que pasa es que mucho lo habían pedido algunos otros órganos de gobierno para poder alargar la estadía, es decir, si gustaba se quedaba, pero se podía seguir quedando, no solamente los 6 años, haz de cuenta. ¿Esto cómo lo ves? ¿Es peligroso o no va por ahí? No, yo creo que no va por ahí porque, insisto, para que él se pudiera quedar en el poder tiene que haber una reforma constitucional. Si lo hace sin reforma constitucional, está violando la Constitución, y Andrés Manuel ha dicho que él jamás la violaría, que él gobierna con la Constitución. Ahora, a mí me parece que ni al caso el asunto de la revocación, porque siempre se presta interpretación si no hay asuntos penales. Es decir, quizá para el 2021 López Obrador, pon tú que le va, digamos, bien y tiene un 55% de aceptación. Pero pon tú que no le fuera bien y tiene un 50-50. Entonces, muchas veces son de interpretación por cómo nos cae el presidente o no. Entonces, es muy difícil en un plebiscito decir, ¿quieres que siga el presidente? Porque no tienes bases sólidas. O sea, hay presidentes muy mediocres o hay muy buenos, y los mediocres o los muy malos no necesariamente están violando la ley o han hecho corrupción o todo por el estilo, sino simplemente son malos gobernantes. Eso no los califica como para que dejen el poder. Yo creo que esto solamente es un discurso. Lo que yo sí creo que no debería de suceder es que si vamos a refrendar o a ratificar el mandato de López Obrador en el 2021, que no fuera el día de las elecciones intermedias, porque sí me parece que hay un sesgo ahí. Es decir, si en la boleta va a aparecer tus diputados, que es lo que vamos a cambiar, la Cámara del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, y de pronto está diputado tal, diputado tal, diputado tal, y luego la pregunta el presidente López Obrador con su rostro, pues evidentemente sí me parece que hay una cargada a favor de la gente de Morena. Sí, ya claro. Ves, porque más bien en todos los cargos votaron por Andrés Manuel. Ahí está ahorita el pesar en Veracruz, que no ven para dónde salir con Cuitláhuac, pero la gente votó porque lo quieren mucho en Veracruz, al Andrés Manuel. Oye, y por otro lado, no es posible, ni siquiera actualmente por la Constitución, que se volviera a postular, pero por la libre, es decir, ahora como candidato ciudadano. No, la Constitución dice expresamente que quien haya ocupado la presidencia de la República, ya sea como presidente constitucional, interino, provisional o sustituto, que son las figuras que hay para el presidente, de acuerdo al momento en que ocupa la presidencia, ya sea por ausencia o por voto directo, cualquiera de ellos, de esos casos, ya no puede volver a ser el presidente. Y por último, ¿no crees que vaya a haber tentación de quedarse como Calles, o sea, detrásito del poder, o como Salinas, ¿no? Durante 2, 3 o los sexenios que sigan. Mira, yo sí soy de la idea de que el poder es muy canijo. Pues sí. Muy canijo, la ambición personal, el ego, todo ese tipo de cosas. Ojo, no estoy diciendo que el presidente sea alguien corrupto, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la naturaleza humana del poder. Oye, y los lambiscones alrededor, ¿verdad? Pues también. Exacto, le hablan bonito. López Mateos decía que al principio te dicen que eres Dios y no te lo crees, pero para el último año no solamente te dicen que eres Dios, sino lo eres. Lo decía López Mateos. Pero yo creo que sí le puede llegar la tentación, como le llegó a Salinas, como le llegó a Miguel Alemán, como le llegó a Echeverría, a Díaz Ordaz, que lo piensen, pero ahí están las fuerzas propias de su partido, si es que hay oposición dentro del partido, como para frenarlo. Hasta ahorita no hay manera de decir si va a querer o no. Yo creo que no podemos, aun cuando lo digan, se los firmo y se los cumple y de palabra, porque puede llegar el momento en que él diga, ¿saben qué?
me sacrifico por la patria, como lo dijo Porfirio Díaz en la de 1910. Él ya se había retirado, dijo en 1908, me voy a retirar del poder y ya veré con buenos ojos que surjan partidos de oposición. Y a la mera hora dijo, no, ¿saben qué? Me quedo porque creo que el país me necesita. ¿Eso podría suceder? Claro. ¿Y que le reforme su partido la Constitución? Claro. Pero en este momento no hay ningún elemento como para decir que él, en el 2019, en marzo, está buscando la reelección presidencial. Gracias, mi querido Alejandro. Hasta en Star Wars hoy el emperador Palpatine dijo, me voy a sacrificar por la galaxia. Claro, pero es que aquí Pues, o en China o en una galaxia muy lejana, el poder es el poder. Sí, y sí corrompe. Cuídate, mi querido Ale, te mandamos un abrazo. Tenemos a Laura Ballesteros, senadora suplente y ex subsecretaria de Movilidad. Nos da su opinión acerca de estos 100 días del nuevo gobierno de la Ciudad de México, porque pues ya echaron para atrás, las fotomultas ahora son las fotos cívicas y todo esto. Laura, muy buenas tardes, adelante. Hola Fernanda, buenas tardes, qué gusto saludarte, a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Y pues sí, 100 días ya del de este nuevo gobierno, del primero de Morena en la ciudad. Cuéntanos qué sientes que ha estado pasando con todo lo que corresponde a movilidad y con lo que ha estado ordenando doña Claudia Sheinbaum. Pues mira, creo que la agenda de movilidad, el asunto de la movilidad, sabemos muy bien que es de los principales reclamos que tiene la ciudadanía. Se convirtió en una de las principales propuestas de campaña de todos los contendientes y es importante analizar el perfil político ideológico hoy de quien toma decisiones, porque con la Cuarta Transformación las cosas se estudian y se analizan con ese matiz, a veces insuficiente porque lo técnico importa, pero pues aquí la parte ideológica y política normalmente pesa más, ¿no? Es lo que hemos estado viendo en esta y en varias de las agendas de política pública del país y de la ciudad. Especialmente en movilidad, Fernanda, se nota en estos días un equipo profesional, técnico, preparado para la agenda de transporte público. Sin embargo, una fuerte apuesta, y eso es lo que no se logra entender, por regresar a la ciudad a la extrema motorización, es decir, a las políticas pro coche, que son justamente políticas que ya habían venido siendo revertidas por las anteriores administraciones. Ahí tienes el gobierno de López Obrador, que hizo la primera línea de Metrobús, o Marcelo Ebrard con la Ecobici, ¿no? O Miguel Ángel Mancera con la nueva Secretaría de Movilidad y la Política de Seguridad Vial. Ahora con algunas medidas como relajar las verificaciones, como haber desaparecido las fotomultas y desmantelar la política de seguridad vial, el anuncio de 3 nuevas vialidades para la Ciudad de México, la condonación del pago de tenencia y sus descuentos de más del 80%, pues sí son llamadas de atención muy fuertes, son medidas regresivas que parece que están regresando, insisto, a la ciudad de vuelta a la política pro coche. Pero por otro lado, Laura, la verdad es que quienes imponían estas leyes pues no se bajaban de su camionetota, con todo respeto, y al parecer tampoco eran medidas como que crearan conciencia, sino más bien recaudatorias. Las de las fotomultas, la de esto de endurecer aún más la revisión del auto. ¿Sí me explico? No se sentía que fuera para crear una conciencia, sino para meter más dinerito en las arcas. Mira, yo creo que más bien es al revés. De varios años hacia acá que la movilidad sustentable ha sido ya una agenda prioritaria para la ciudad y que, insisto, cualquier otra acción es contraria a lo que ya se venía haciendo. La Ciudad de México ha sido punta de lanza en el país en los cambios de 3 administraciones hacia acá, insisto. Más bien vienes con una nueva ola de funcionarios, ciclistas, peatones, pro movilidad sustentable, que precisamente de lo que hablan es dejen de tomar las decisiones desde su automóvil y viendo a la ciudad desde el espejo retrovisor. Lo que preocupa hoy es que se esté regresando a eso. Ahora, número 2, las fotomultas sin duda siempre fueron polémicas, tú y yo lo llegamos a platicar en muchas ocasiones. Sin embargo, como política internacional están probadas que son una manera eficiente, de manera inmediata para poder cambiar conductas en el pavimento, conductas mortales. O sea, no estamos hablando de cuánto cuesta una vida o no, sino al final del día es una persona que va a llegar o no va a llegar a su destino, el tipo de política que impacta directamente ahí. Y que sin duda debió de haber sido transparente, sí, mucho más transparente, pero no por eso cancelado. Es como las licencias de conducir. Para obtenerlas, antes había examen, como bien sabes,
y en el sexenio de López Obrador se quitaron justo con el pretexto de la corrupción, y creo que justo es ahí donde se encuentran las fallas. A la corrupción se le combate de frente, se le castiga, sin embargo no se le ignora, ¿no? Pero seamos honestos, había un chorro de corrupción en los verificentros, los polis decían, bueno, ya se pasó, ya tiene usted la foto, pero acá le movemos. La verdad, Laura, ¿y qué tanto se avanzó entonces antes para tener un buen transporte público? Las quejas son innumerables del servicio del metro, del metrobús en algunos horarios. O sea, no se pudo combatir realmente el uso del auto como algo aspiracional, vamos. Han venido bajando las cifras, por eso las medidas son importantes siempre ponerlas en el matiz de los números. La ciudad maneja casi 35 millones de viajes metropolitanos diarios. Ese es el volumen de viajes que se maneja en la ciudad. Es una locura, es la quinta ciudad más grande del mundo. Sin duda en el transporte público es donde existe el mayor de los rezagos y también de las cosas que se quedaron a deber en las anteriores administraciones, pero también hay que recalcar que todas las administraciones, cada administración que entra, recibía a una ciudad en crisis con estos temas, con crisis de congestión vehicular, con crisis de transporte público, y que se había encontrado en el impulso a la movilidad no motorizada y al transporte público por encima del impulso al coche, porque no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. La medida y la forma de poderlo revertir. Por ejemplo, hay un índice que se llama índice INRIX-FER, que lo que te hace es medir la congestión vehicular. Es parecido al TomTom, pero el TomTom solo mide 30 ciudades. INRIX mide más de 150. Y la Ciudad de México, ahí de 8 años hacia acá, había venido mejorando su lugar en términos de lugares en tráfico y congestión, casi 15 lugares. Empezó en el lugar 4 y ahora estaba en el lugar 21. Ahora, claramente, mientras esto la gente no lo percibe en calle, no es ninguna buena noticia, pero sí te dice numéricamente que se iba por el buen camino. Entonces yo creo que hoy el principal reto de esta administración pero está vamos, en el transporte público. Se estaba dejando de usar el automóvil y todo era, no tanto ya ni por calidad del aire, sino para que nos pudiéramos mover. O sea, y no vivir estos embotellamientos que hasta en la antigua Roma hubo de palanquines y pusieron un horario, de veras, un horario para salir ciertos palanquines y otro horario para salir otros. Vamos, la movilidad ha sido un lío. Entonces era más por eso que cualquier otra explicación. Pues no, más bien se trata de dar muchas opciones, Fer. Esa es, digamos, que la tesis de la movilidad sustentable, que no seamos esclavos del coche, que tengas muchas opciones. La Ciudad de México cometió muchos errores en las últimas décadas, ya sea de izquierda o de derecha, las administraciones apostaron al coche, invertían más del 70% del presupuesto en infraestructura gris. Eso genera tráfico inducido, porque lo que hace es resolver el viaje en coche, no en transporte público u otra cosa. Por ejemplo, la Ecobici ha logrado bajar de su coche a muchos usuarios o exusuarios del automóvil, ¿no? Hoy casi el 45% de los usuarios de Ecobici antes usaban coche, los usuarios de Metrobús también. Ahora el gran faltante, Fer, es el microbús. El 60% de los viajes de transporte público se siguen haciendo ahí. Ahí hay una deuda e insisto una vez más, creo que el gran reto de esta administración es ese, cómo mejoran el transporte público, su seguridad, especialmente para las mujeres, su calidad, y logran convertirlo en una opción para quien hoy tiene coche, ¿no? Ahora, quien tiene coche, Fer, solo es el 21% de la población. El resto se mueve de otra manera y yo creo que lo justo también es que el presupuesto vaya ahí. También, claro, patochos. Laura, muchísimas gracias por este análisis. Te agradecemos, un abrazo, cuídate mucho. Al contrario, gracias a ti, buena tarde. Gracias. Oiga, y tengo a Juan Carlos Rodríguez, editor y reportero del semanario Eje Central. Hijo de mi vida. Acá ustedes han andado, pero en boca de todos, mi querido Juan Carlos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Oigan, pues platiquémosle al público que ha estado o un poco lejitos o que no va al día midiéndole el pulso a esta situación que, híjole, perdón, más allá de delicada, también se me hace de un morbo bien chido. Sí. Hay un reportaje glorioso en Eje Central que se llama Operación Berlín Conjura Anti-AMLO. Qué bueno destapó la cloaca de quienes estuvieron metiéndole todo el varo, sobre todo ya como que en la época bien de campaña,
para pues hacer deslucir a AMLO candidato, ¿no? De que la foto más grotesca, la frase más, pues, malona, que si se puso enojado con alguien. Y no solo eso, imagínense, amigos, que había tanta lana atrás que además pautaban esos posteos para que milagrosamente aparecieran en tu Face, en el mío, en el de quien fuera, en los tweets. Terrible. Oye, pero cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo dan pie con bola? ¿Cómo encuentran este informante que ahora, bueno, ya ha hecho declaraciones otro periodista muy fuertes? Claro. Sí, mira, te comento, en realidad la fuente que nosotros manejamos es la misma que el día de ayer en la noche, pues ya da la cara, da su nombre y apellido, se llama Ricardo Sevilla y pues confronta de manera clara y abierta a las personas que él señala como responsables de esta Operación Berlín, es decir, al historiador Enrique Krause, a su colaborador Fernando García Ramírez y a los 3 empresarios que dice que financiaron esta maniobra. Estamos hablando de Agustín Coppel, de Tiendas Coppel, Alejandro Ramírez de Cinépolis y a Germán Larrea de Grupo México. Entonces te cuento rápidamente, digamos que... ¿Y qué papel jugaba también ahí el maestro Krause? Bueno, tú venos explicando con peritas y manzanas, a ver, para que atemos cabos. Sí, claro. Pues bueno, lo que se hacía en esta casa de Berlín, número 245, Coyoacán, era un grupo, por un lado, de intelectuales que hacían investigaciones para encontrarle algún lado flaco, algún resbalón, algún lado negativo, tanto a Andrés Manuel como a su equipo, y ellos lo convertían en guiones, en notas, en presuntos reportajes, y los pasaban a otra rama de este grupo, que eran los que se encargaban de viralizar todos estos contenidos en redes sociales. Para los que no estén familiarizados con el término pautar quiere decir meterle dinero para que tanto Facebook como Twitter promocionen tu mensaje, tu foto, tu meme, y lo pueda ver pues millones de personas, ¿no? Exacto. Entonces, quienes estuvieron a cargo de reclutar a estos intelectuales y de coordinar la labor de este equipo de jóvenes que los hacían viralizables, pues son Enrique Krause y Fernando García Ramírez, ¿no? O sea, pero ellos no redactaban. Ellos eran como el intermedio entre quienes ponían el varo y el equipo de los mal llamados bots, que son gente que le sabe a las redes y órale, a postear. Exacto. Y el informante que ahora pues ya conocemos es periodista y que dice que, bueno, lo hizo sí por un asunto de civismo, de dignidad y hasta un poco de culpa, digámoslo así, pero pues dice de algo tenemos que vivir, así dijo él. Se los contó a ustedes. Exacto. Y mostró todo, ¿verdad? Sí mostró pruebas y todo. Exacto, nosotros los contactamos desde finales del año pasado y digamos que ambos pues como que nos sondeamos. Tanto ellos se aseguraron de que nosotros tuviéramos el compromiso de publicar todo lo que nos contaran y nosotros también le pedimos a él evidencias de todo lo que nos estaba contando. Oye, entonces, que también es súper delicado, no te la vas a aventar nomás así de dicho. Sí, exactamente, necesitábamos pruebas de ello. Y estos documentos, estos screenshots, correos electrónicos, conversaciones en chat, recibos de nómina, facturas, esas las que muestra en su texto en el portal de Aristegui, nosotros las teníamos en nuestro poder. Solo que nosotros, como hasta ese momento queríamos proteger pues la identidad del señor, de él, pues sí, porque pues estaba enfrentando a gente poderosa, por eso no los manejamos, porque todos traen su nombre, todos vienen referenciados hacia él. Hacia pero bueno, él y lo que le estaban pidiendo, oye, nos surge que publicites esto y el otro. Y oye, ahora la pregunta en este caso, ¿en qué radica lo delicado? Porque bueno, en la mañana ya el presidente López Obrador dijo que él respetaba al señor Krause, que no iba a haber ninguna persecución, y Krause le revira, yo también lo respeto. A mí se me hizo muy delicado, porque esto también ya lo había mencionado Tatiana en su libro, y el 8 de marzo, en el desayuno del Día de la Mujer, ahí en Palacio Nacional, había un pequeñísimo contingente sentados en la mesa de honor junto a Andrés Manuel y a Olguita Sánchez Cordero. Y el que estaba el mero enfrente de él era el maestro Krause. Todos como que
como que, a ver, perdóname, pues me siento con los traidores. Ahora, siempre hemos sabido que Krause pues no es de izquierda. ¿Te acuerdas cuando habían dicho en Letras Libres que existían los intelectuales modernos y los rupestres, ¿no? Desde otra ya de las campañas. Lo delicado aquí es que fue en plena campaña y eso se llama campaña sucia, ¿no? ¿Se puede perseguir? Exactamente. Mira, hay dos vertientes. La primera es la legal, donde alguien puede decir que hubo dinero privado detrás de una campaña. Ahí está penalizado en la ley electoral. Esa si esto es alguien la lo cosa. quisiera denunciar, digamos que tendría elementos, tendría que investigarse, tal como pasó con el documental de Populismo en América, que es de acuerdo con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pues ahí sí hay evidencias para hablar de un delito electoral. En el caso concreto de lo que pasó en la Casa de Berlín, no se ha, hasta donde yo sé, no se ha demandado, alguien no ha demandado por delito electoral, y el propio presidente ha dicho que tampoco lo va a hacer. A ver, pero él no puede no tiene por qué denunciar, que no se persigue de facto este asunto. Ahí tendríamos que preguntarle a un abogado, no sé si se puede perseguir así de pues oficio, oye, o tiene que haber una el del Tribunal Electoral, pues no manchen, ¿cómo de que no? Claro, creo que el antecedente que sí hay y que sí tiene el Tribunal Electoral fue que en su momento el INE lo exhortó para investigar quién estaba detrás de PGLix. No sé en qué haya derivado esa investigación, pero en este caso no tengo claro si tenga que haber una denuncia de por medio o se puede echar a andar. Ahorita les hablamos a alguien del Tribunal Electoral. A ver, no, bueno, han de estar ahorita echando la hueva, pues es día feriado. Pero de que lo vamos a investigar, sí. Exacto. Y el otro aspecto que te quería comentar es el tema que tiene que ver con pues los grupos de poder que buscan incidir en una elección. Que la llamada de atención aquí para los ciudadanos es de estar muy alerta con los contenidos que vemos en las redes, que no todo tiene una procedencia necesariamente legítima o abierta o transparente. Entonces sí, como ciudadanos siempre estar muy alertos a verificar las fuentes de la información que consumimos en redes, tanto de videos, memes, notas, en fin, porque puede haber intenciones detrás, ¿no? Que no son totalmente abiertas. Había dicho el señor Krause que, bueno, primero estaba pandioferidísimo y decía que ni conocía al escritor periodista que soltó la sopa, que él iba a contrademandar. ¿Tú crees que todavía tenga intenciones de hacerlo o ya fumó la pipa de la paz en cuanto Obrador le dijo pues que no lo va a denunciar? Claro, pues hasta donde yo sé, él mantiene esta intención, no lo ha dicho abiertamente, simplemente dice que se reserva el derecho de proceder legalmente, tanto contra la diputada Tatiana como contra lo publicado por nosotros en Eje Central. Entonces yo creo que la posibilidad sigue abierta, aunque yo creo que la declaración de la mañana del presidente pues sí despresuriza mucho, porque él deja en claro que no hay persecución, que no hay intención de alguna acción legal y que prefiere mejor dejar las cosas como están y que todo se porten bien, dice él, ¿no? Híjole, Juan Carlos, algo que hayas aprendido después de este cochinero que te tuviste que meter hasta el cuello para rascar y buscar. Claro, pues mira, yo con lo que me quedo es que nuestra democracia todavía tiene sus vulnerabilidades. Híjole. Nuestro sistema de partidos, nuestras instituciones encargadas de organizar y vigilar las elecciones todavía tienen muchas vulnerabilidades. Una de ellas es esta, de que dinero privado pueda estar financiando alguna acción para desprestigiar la imagen de alguno y de esa manera incidir en elecciones. Yo ahí es donde creo que pues está la otra elección, ¿no? El de tratar de sellar o de blindar a nuestras instituciones y a nuestro sistema democrático contra este tipo de acción. Sí. Juan Carlos, cuídate. Un abrazo a ti y a todo tu equipo en Eje Central. Cuídense, Juan Carlos Rodríguez. Saludarte. Un abrazo, mi amor. Hasta luego.